Inmediato a nuestra mesa de periodistas correspondiente a este martes 14 de marzo. Ya sabe usted que en los martes tenemos esta espléndida mesa de periodistas que luego dicen que es la mesa sexy de periodistas. Miren, tanto que Temoris Greco llega rápidamente a instalarse después de permitirnos ver. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué nos dices? De Temoris. ¿Eh? Entrada espectacular, digo. Entrada espectacular, después de dejarnos ver los entretelones de su asiento de escritorio. Temoris, buenas tardes. Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Tu micrófono. Bueno, gracias. No se puede todo. ¿Qué pasó? Nada, saludos. Es que ya lo saludé como 3 veces y no me daba cuenta. Pero bueno. Ahorita tampoco, no se está escuchando lo que nos dices. No te creas, no te creas. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, don Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Temoris, Arnoldo, como siempre, un gusto coincidir en este martes contigo, con ustedes, con el auditorio. ¿Qué está muy negro el panorama político en México, Arturo? ¿O por qué ese telón negro trasero? Telón negro es un fondo para que no se vea la precariedad detrás del telón. ¿De veras hay precariedad? No inventes, Arturo, no inventes. Arturo, ¿cómo ves el tema? Vamos entrándole por orden de estos temas. ¿Qué opinas de pues este episodio en el cual Felipe Calderón ha aparecido para decir que tiene muchas dudas respecto al dictamen de culpabilidad de García Luna en Nueva York, en Brooklyn? Y el presidente dice, ¿qué persecución puede haber? Ya lo hubiéramos denunciado, porque Calderón dice que se siente un perseguido político mediático. ¿Qué opinas de este episodio, Arturo? Bueno, yo creo que es natural que desde el lado del calderonismo haya un intento de pues cuestionar la declaratoria de culpabilidad que obtuvo Genaro García Luna, que se le obsequió, como dicen a veces en la jerga judicial, dado que me parece que a menos que Felipe Calderón tuviera acceso al expediente, pues quizás tendría o está haciendo conjeturas en función de una cobertura periodística que se centró mucho en las declaraciones y poco en las pruebas que se ofrecieron durante ese juicio, porque las declaraciones pues naturalmente tienden a plantear mayor materia noticiosa, mientras que las probanzas pues documentales tienden a ser o suelen ser más próximas a los aspectos técnicos dentro de un sistema judicial, de un sistema jurídico, especialmente como el estadounidense. Entonces, eso por una parte. Por otra, si sus conjeturas están basadas en las declaraciones, pues se entiende, pero sobre todo se entiende por una perspectiva política, alguien que formó parte de su gabinete, de su círculo de confianza, que de repente pues surge toda esta información y todo este caso y problematiza también su posición en la historia y su posición actual, porque resulta muy difícil asumir que el presidente pues desconocía cuando mucha gente conocía lo que estaba pasando en seguridad pública. ¿Tiene escapatoria, Arturo? ¿Felipe Calderón tiene posibilidad realmente de escaparse o son patadas de ahogado y fuga hacia adelante? Hablar y hablar, pero en el fondo, ¿está en jaque Calderón? Mira, creo que sí, pero también creo que es cierto lo que dice el presidente López Obrador. No hay una persecución política, lo que hay son declaraciones. Y en este sexenio, pues las declaraciones son lo cotidiano, muchas veces de manera muy ligera o con poca efectividad jurídica. Es decir, el presidente o sus funcionarios muchas veces dicen y dicen y dicen cosas todos los días que forma parte pues de una estrategia, supondríamos, de
conducta política y de conducción política, pero que no necesariamente se traducen a algo judicial y por lo tanto se inscribe dentro de un debate intenso, inusual, atípico si se quiere, pero pues simplemente eso, un asunto de declaraciones que no se ha traducido en un proceso represivo, como sí ocurrió en otros sexenios con otras personalidades. Entonces, ciertamente, pues creo que Calderón no tiene escapatoria en la perspectiva de la sociedad que está observando críticamente lo que ocurrió hace 15 años, pero también lo es que no existe una acción contundente y directa en su contra que pudiera asumirse o asimilarse como un proceso represivo, en tanto que además hay que recordar que los presidentes tienen fuero o tenían fuero y que solo por delitos graves o crímenes de lesa humanidad podrían ser procesados o por traición a la patria, me parece que es el otro, y es muy difícil que ese tipo de delitos se lleguen a configurar. Entonces, me parece que no vamos a ver a un presidente en prisión, pero sí los vamos a ver bajo una condena política, moral y social, Sí. especialmente encausada por la 4T, Sí. ¿no? Bien, Arturo, gracias. Vamos enseguida con Temoris Greco, a quien algunos de los... aquí hay un debate sobre la bigotología. Ándale. Dice Elvira Hernández Ángeles, se me alegra la pupila y se refrescan las neuronas. Bienvenidos, chicos. Temoris, te luce mejor el bigote. Sí, Pero ya vi alguien por ahí... que hay varios comentarios así, pero también dicen que me veo muy gay así. Así Pues bueno. así es, eso te iba a decir también, de que te ves muy gay con habiéndote quitado el bigote. De todo hay por aquí. No me hace que me digan que me veo gay, o sea, me da igual. Lo que sí es que también alguien dice que tú nunca hablas de Calderón, Julio, pues ni te ven ni te oyen. Que nunca hablo de hablo de Calderón Sí, desde antes de que por fuera eso. candidato presidencial durante los 6 años y además, entre otras cosas, hice el acrónimo de las iniciales del nombre y del apellido de Felipe Calderón Hinojosa, entre otros temas, y una constante crítica diaria, documentada. Pero bueno, tú sabes. Pues es que, ¿qué sucede, Temoris? De repente parece que México se inventó ayer y que lo que se escribió ayer es lo único que vale y no lo de toda la historia que permitió que se escribieran muchas cosas hoy, muchas de ellas desproporcionadas, faltas de memoria histórica, pero que hoy te reclaman que no digas lo que también con excesos en ciertos momentos se dicen. En fin, es como cuando a veces pareciera que, al menos pensando bien de muchos comentarios que se dan luego en este tipo de transmisiones, es decir, en los chats de las transmisiones o en las redes sociales, me hacen pensar, pensando bien, que hay personas que recién despertaron a la vida política hace poco, ¿no? Hace meses o unos cuantos años, y desconocen todo el proceso de producción periodística que se dio y de asuntos políticos que hubo, de manera que enjuician en función de pues, su despertar para acá. ¿No? Sí, así es. Pensando Temoris, bien. Pensando bien. Temoris, ¿cómo ves el tema pues de Calderón, de sus declaraciones recientes, la respuesta del presidente López Obrador? ¿Podemos tener expectativas justicieras, judiciales contra ese exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, o todo va a quedar en la balacera propagandística electoral rumbo a 2024? Pues el problema es lo que dice Arturo, ¿no? Que no, o sea, no es que haya una persecución, es una cosa que se llama justicia, que se llama procesos judiciales, donde debe haber todas las garantías, pero donde se deben juzgar las tropelías cometidas por gente precisamente como Felipe Calderón, porque para él no hay escapatorias. Él dice en sus comentarios, en las declaraciones que acaba de dar, dice que él es un hombre de leyes, que respeta a los tribunales, pero que no se presentaron las pruebas, que no sé qué. Bueno, entonces, o sea, o los respeta o los pone en duda. Pero un tribunal llegó a una resolución en donde 12 personas, si una sola persona de esos 12 jurados no hubiera estado de acuerdo,
la resolución no pasa, o sea, la declaración de culpabilidad de García Luna no pasa. Tuvieron que ser, recuerdo, 12 personas que evaluaron todo lo presentado por la Fiscalía y por la defensa. Entonces, o respeta al tribunal o no lo respeta, o respeta sus procedimientos o no lo respeta, o cree en ellos o no cree en ellos. Y ese tribunal, ese jurado llegó a la conclusión de que García Luna operó en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto para grupos del crimen organizado, y que se benefició con millones de dólares de ellos con la complicidad necesaria y indispensable de la gente con la que estaban gobernando. Porque si Calderón en realidad no sabía qué clase de alimaña era su secretario de Seguridad Pública, quien él nos puso a todos y a todas las mexicanas en sus manos, pues entonces qué idiota y qué responsable era Calderón. O sea, si él nos quiere convencer de que es tonto, entonces lo mejor que podría hacer sería callarse y dedicarse, irse a una playa aprovechando el paraíso que le ha ofrecido José María Aznar y la extrema derecha española. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay procesos judiciales, y ya dicho, o sea, el tema es la impunidad que hay entre las cabezas de los estados. Cuando Benito Juárez ordenó el fusilamiento de Maximiliano en 1867, hubo un escándalo porque o sea, como que la justicia tenía que ir en contra, incluso la justicia de guerra, tenía que ir en contra de los subordinados. Hay una especie de pacto en el mundo de que los jefes de Estado tienen que estar más allá del alcance de la justicia ordinaria, de la justicia que se nos da a las personas comunes, por alguna razón muy rara. Pero también quiero recordar que en 1985, y ya eso lo podemos ver en esta película extraordinaria que se llama Argentina 1985, ese documental que está ahora en una de las plataformas de streaming, el gobierno civil que acababa de llegar al poder, que llevaba 2 años en el poder, que no derrotó a la dictadura militar, sino que los militares tuvieron que soltar el poder porque ya no podían con él, y dijeron, bueno, ahí está la pelota, háganse cargo ustedes, pero seguían teniendo el poder de la violencia, el monopolio de las armas. El gobierno civil de Raúl Alfonsín con el fiscal Trasera sentaron en el banquillo de los acusados y condenaron a cadenas perpetuas a los 3 presidentes anteriores, todos ellos militares, todos ellos generales, todos ellos jefes del ejército. Por eso fueron presidentes. Si el débil gobierno civil argentino se atrevió a llevar a los 3 presidentes anteriores a la cárcel por sus múltiples crímenes, ¿cómo es que en México no? Claro. ¿Cómo es que en México no hay ni un solo proceso contra ninguno? Nos llevaron a una consulta a votar porque se enjuiciaran a los presidentes, una consulta que no tenía razón de hacer, porque no es una cuestión que decida el jurado popular, sino los jueces y los fiscales y la justicia. Y sin embargo, ninguno de ellos está ahora ni investigado. Y ese es el problema. El problema no es la persecución que denuncia Calderón. El problema es que no hay procesos judiciales en marcha contra ellos, ni contra Calderón ni contra los demás. Sí, Temoris, agrego, nos pasaríamos un largo rato aquí platicando del detalle histórico, pero recordemos que ese gobierno débil en ese momento de Alfonsín fue capaz de procesar en un momento crítico que definió el futuro del proceso de alternancia y de democracia, de regreso a la democracia en Argentina, con ese procesamiento de los poderosos jefes militares e incluso con la oposición del segmento fundamental del peronismo, que es otro tema que podríamos pasarnos aquí largo rato, pero no hay que perder de vista ese detalle de que el peronismo como tal no apoyó este proyecto y sin embargo pudo salir adelante. Arnoldo Cuellar, estamos aquí bien filósofos y bien politólogos y quién sabe qué tanto, pero tú por favor sométenos a la realidad. ¿Cómo van la situación de Felipe Calderón y qué puede significar esto? ¿Un juicio político solamente, es decir, con visos electorales?
signos de que pueda haber justicia verdadera? ¿Estamos atorados con eso de que el presidente de la República no quiere que haya ver hacia el pasado, sino su fuerte no es la venganza? En fin, ¿cómo ves el tema, Arnoldo? Bueno, digo, coincido con los argumentos que se han planteado aquí. Lo de Temoris muy claramente, yo otras veces en otra forma lo he fraseado. Y quiero ser breve para pasar a los otros temas. Yo creo que el juicio histórico sobre las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue en la elección de 2018, la elección de julio de 2018. Que esos 30 millones de votos de un político que iba por tercera vez a buscar una candidatura y que había sido sometido a un proceso de linchamiento de años por los medios convencionales, por el empresariado poderoso de este país, por gobiernos, fue producto del hartazgo de los ciudadanos con la corrupción, la criminalidad desatada, el fallido combate al crimen organizado, la guerra que tuvo secuelas nefastas. Ahí ocurrió. Y que la traición a esa gran manifestación de voluntad popular ocurrió el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró ante el Congreso que no era su fuerte la venganza y que él no iba a enjuiciar a ningún presidente. Que desde mi punto de vista, especulativamente hablando, era motivado por el pacto hecho con Peña Nieto, por no haberse metido en la elección, pero que cobijaba a los otros para no verse tan obvio. Y ahí se acabó, porque si Andrés Manuel hubiera dicho algo parecido antes de la elección, probablemente muchos no hubiéramos votado por él. Pero su planteamiento de barrer la corrupción sistemáticamente era sólido, era creíble, era un outsider del sistema político y se veía que por fin en este país podía pasar algo con una clase política que venía impunemente despachándose con la cuchara grande con los presupuestos públicos, desmantelando el Estado, provocando la mayor desigualdad que se ha visto y abandonando políticas públicas que favorecieran a la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, ya todo lo demás sale sobrando, Julio. O sea, le vino como anillo al dedo el tema de Nueva York a López Obrador para mantener este discurso que no pasa de discurso. Porque si él no hubiera hecho ese compromiso en su toma de posesión, muy bien podría haber entrado a muchos temas con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. No sé si alcanzase con Vicente Fox, ¿no? Que le hubieran hecho mucho bien al país y le hubieran hecho mucho bien al país en su futuro, porque el pacto de impunidad que ha prevalecido es lo que nos ha llevado a estos niveles de desbarrancamiento de la clase política en los negocios, ¿no? Y también le hubiera ayudado mucho a su gobierno. No tendría que estarse desgastando en estas batallas verbales si hubiera tenido un solo hecho significativo en ese sentido, ¿no? Bien, Arnoldo. Bien, es usted breve y doblemente importante por breve. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, tengo la sensación de que no ha habido la inmediata y contundente reacción analítica al autodestape que hizo ayer Gustavo de Hoyos como precandidato presidencial presuntamente ciudadano, dirigente, es decir, diciendo estamos hasta la madre de los políticos, cuando él es un político puesto al servicio profesional durante 2 décadas de los políticos empresarios que impulsan políticas para que se conviertan en políticas públicas a su favor, para representar los intereses políticos de los empresarios. Fue presidente de Coparmex y me parece que hay una postura que mezcla desde el bolsonarismo hasta los postulados de Bukele en un tono que rebasa la vacuidad discursiva liliteyesca, que es el escándalo, el ruido, pero no tiene finalmente una profundidad real, como sí lo puede tener esta precandidatura patronal. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de esta aparición de Gustavo de Hoyos? Pues mira, me parece que ya desde hace, o sea, ayer fue ya explícito, pero me parece que ya tiene tiempo
pues sugiriéndolo, deslizando. Y recuerdo hace unos meses que puso una foto por ahí en la playa, en Ensenada, diciendo que allí iniciaba la patria y empezaba su recorrido. Entonces, lo ha estado deslizando en diferentes oportunidades y me parece que, por principio de cuentas, diría pues que es válido, ¿no? Que cualquier ciudadano que tenga aspiraciones, pues busque anunciar o procurar o conseguir, en su caso, una candidatura o una postulación. Digo, de eso se trata la democracia, de que todas las expresiones tengan cabida, y siempre y cuando se cumpla con los criterios que la ley establece para poder contender por un cargo de elección popular, entonces está en su derecho. Lo que sí creo es que el papel que Gustavo de Hoyos ha jugado desde hace aproximadamente 3 años, sobre todo a partir de dejar de terminar su periodo como presidente de la Confederación Patronal Mexicana, y pues ha sido un papel de subordinación a quien, en todo caso, el sector del empresariado que se opone al gobierno de López Obrador, pues podría proponer con mayor eficacia, que es el caso de Claudio X González. O sea, Gustavo de Hoyos ha estado supeditado a Claudio X González de manera abierta, sobre todo a partir de 2020, cuando ambos construyeron, uno como el principal, como la cabeza visible de eso, y el otro, Gustavo, como operador de la coalición Va por México. O sea, yo creo que nunca de manera tan transparente y clara habíamos visto a este tipo de personalidades del empresariado operando directamente con los partidos políticos para construir ya sea una propuesta de gobierno, una alternativa electoral, o en este caso una coalición que de origen se supondría, y por historia pues se supondría impensable, más allá de lo que hoy nos diga el discurso en relación a las políticas neoliberales, etcétera. Entonces, me parece que es algo anecdótico, Julio. O sea, no creo que este planteamiento deba ser tomado más en serio que el de Lili Telles, por ejemplo, ya que venía como parámetro en tu planteamiento, y sencillamente pues porque no tiene un posicionamiento mínimo que pueda resultar competitivo, si es que hay alguien que pueda resultar competitivo en las oposiciones hacia 2024. Bien, Arturo. Temoris, ¿qué opinas? ¿Crees que coincides con Arturo de que es algo que no tendría la plataforma de crecimiento o de peligrosidad que yo de alguna manera mencioné? Y mira, antes de ir a tu turno, déjame compartir este tuit de Sergio Beltrán García que dice: imaginan que ante el fracaso de gobiernos de Morena para establecer alternativas de justicia social y económica, alguien como esta persona, es decir, Gustavo de Hoyos, llegue a la presidencia con todo ese poder militar. Ese es el riesgo, pero el oficialismo sigue ahogado en su soberbia ideológica. ¿Qué opinas, Temoris? Pero ¿quién es ese señor? Sergio Beltrán Rodríguez es un... García, sí. ¿Perdón? Sí, García, sí. Sergio, Ajá. es un historiador, que lo leí en Twitter. Déjame ver, aquí lo tengo, espérame un segundito. Creo que lo que te preguntaba es quién es. Arquitecturas, Memorias y Memoriales. Investigo con Forensic Archi, UNAM MX, Goldsmith UOL. Bueno, ojalá que sí esté trabajando con Forensic Architecture, que es un gran proyecto británico que, entre otras cosas, ha ayudado a establecer qué es lo que ocurrió en el caso de Ayotzinapa con los ataques y las desapariciones, pero pues, lo que dicen no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Lo difícil con el poder militar no sería que llegue un patrón de empresarios, o sea, sino que llegue pues alguien con un proyecto social, exactamente lo contrario de qué es lo que está diciendo, pero bueno, no le veo ni pies ni cabeza.
A mí lo que me llama la atención es lo que dice Gustavo de Hoyos, ¿no? O sea, cuando los dueños de las escuelas e instituciones privadas de educación, o sea, los patrones de los maestros, se llaman a sí mismos maestros aunque no enseñen. Los dueños de los equipos de fútbol se dicen futbolistas aunque no pateen ni una pelota. Los patrones de los ingenieros se dicen constructores, aunque no construyan nada, ¿no? Aunque ellos no pongan ahí ni un ladrillo. ¿Cómo es que los patrones de los políticos no quieren llamarse políticos? O sea, o les da vergüenza, les da pena, o nos quieren ver la cara de tontos. Porque lo que ha estado haciendo Gustavo de Hoyos, pues no es un activismo ciudadano, es un activismo político, junto con su compa, Claudio X, pues organizando a los líderes de los partidos. Pues ya yo creo que es bastante claro que no es una persona que se pueda presentar como ciudadano. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, o sea, no le veo por ningún lado algo así como una solidez política, carisma, o una persona que pueda ganarse el apoyo de la gente, ni para ser alcalde de San Pedro García. O de Mexicali, que es su terruño. Y de Mexicali, pues menos, hace mucho calor allá y además la gente ahí resistió a la cervecera Constellation Brands, que de que les manden a Gustavo de Hoyos después de todo eso, pues sería una maldad muy maldosa, ¿no? Una perversidad muy perversa. Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿nos preocupamos por Gustavo de Hoyos o es simplemente un accidente del claudioexismo que trata de proponer candidatos ciudadanos que en realidad son políticos patronales empresariales? ¿Qué hacemos, Arnoldo? Cuando Temoris preguntó quién es ese señor, yo creí que se refería a Gustavo de Hoyos. ¿Quién es ese señor? O sea, vi la entrevista que le hicieron ayer los periodistas y se disfrazó de feminista, dijo un discurso de que estaba hasta la madre de que las mujeres fueran atacadas, etcétera. Cuando sí hay un lugar donde hay rezago en el tema de la equidad de género es en las empresas, incluso mucho más que en el gobierno, donde se han ido avanzando a tiros y tirones con algunas modificaciones legales, pero no hay nada que obligue a las empresas. Las mujeres no tienen puestos de dirección, las mujeres no están bien pagadas, las mujeres de base obreras sufren la doble discriminación en casa y en el trabajo, la doble jornada laboral, mejor dicho, y cuestiones como el acoso sexual, el acoso laboral. Entonces, si fuera feminista, podría empezar por ahí. Pero bueno, más allá de este señor de Hoyos, está el tema de esta travesía por el desierto que está pasando la gran coalición opositora para encontrar la posibilidad de tirar de un hilo que empiece a darles algo, ¿no? En materia de la precampaña hacia el 2024. O sea, ya se diluyó la marcha por el INE, dijimos aquí que fue un éxito en términos de movilización, pero no tiene consecuencias políticas. Tratan de apoderarse de las movilizaciones del 8M, como hace Gustavo de Hoyos. Bueno, este discurso buqueliano de la mano dura seguramente convencerá a algún sector de la gran coalición opositora, al más derechista, pero ahí hay también personas civilistas que están muy preocupadas por el tema de la militarización, que no creo que lo vean con buenos ojos. O sea, no hay manera de que se conforme el gran frente que les gustaría a algunos de ellos, a Claudio X, a Aguilar Camín, etcétera, a Joaquín López Dóriga, que se lamenta en una columna sí y en otra no del fracaso de la oposición. Y luego menos, si empiezas tu discurso hablando mal de los partidos políticos, que son los únicos que pueden abrirte la puerta para una campaña presidencial, ¿no? Entonces, esta esquizofrenia que lo seguirá haciendo perder el tiempo de manera lamentable, porque además yo creo que sería sano que hubiese una contienda competida y sobre todo sería más sano que fuese una contienda de ideas y no ideas sobre todos estos resentimientos que se han acumulado en estos años, sino de planteamientos de futuro, porque los problemas están ahí, son reales, no los está resolviendo la 4T, tampoco los resolvieron los anteriores gobiernos, pero no se ve con claridad que haya planteamientos importantes para siquiera vislumbrar que ahí hay políticas diferentes, ¿no? O con alguna posibilidad de, ya no digamos de éxito, que es una palabra que creo que en México ya es muy riesgoso usar, sino de viabilidad, por lo menos, ¿no? Entonces me parece anecdótico Gustavo de Hoyos.
Creo que en todo caso tiene más, con todo y lo que tú señalas muy bien, Julio, de la vacuidad, tiene más éxito Lili Telles, porque le dan más notas de 8 de alguna manera y aparece más en los medios de comunicación que este pobre cuate hablando ahora sí literalmente desde el desierto. Bueno, muy bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, aplausos, júbilo, fiesta, saludo cuasi militar de Lorenzo Córdoba para celebrar el regreso de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Se habían quejado de que estaba roto el orden constitucional. Digo, para mí, romper el orden constitucional era Fujimori, disolviendo el Congreso en Perú, o la propia intentona que hizo el propio Pedro Castillo. Pero bueno, se habló mucho de que estaba roto el orden constitucional por la salida de Edmundo Jacobo conforme a un artículo transitorio, pero ahora ya regresó y entonces yo me pregunto, o yo digo, pues yo creo que ya está restablecido ese orden constitucional y ya está reencarrilada la democracia. ¿Qué opinas del festejo, de las actitudes, de la recepción que le dio cálida y cuasi militar, con saludo así, de Lorenzo Córdoba a Edmundo Jacobo? Arturo. O sea, yo lo veo como un episodio que se inscribe en esta discusión exacerbada desde el Poder Ejecutivo y aquellos partidos políticos que lo acompañan con el órgano autónomo, que es el Instituto Nacional Electoral, con todos aquellos que simpatizan con las posiciones asumidas, en particular por Lorenzo Córdoba y quizás Ciro Murayama. Pero que en general es todo el Consejo General, vaya la acentuación. Entonces, acuden a ciertas expresiones de un lado y de otro que magnifican episodios que hay que ver, creo yo, en su justa dimensión. Y la justa dimensión es que hubo una reforma legal que es cuestionada por varios problemas de técnica jurídica, por varios problemas de constitucionalidad, porque ciertamente las leyes que se aprueban no pueden ir en contra de lo que establece la Constitución, y en este caso, pues ya el transitorio que tú mencionas plantea la salida del secretario técnico, de manera que el polo que está por el lado del INE o de las oposiciones dice, está roto el orden constitucional. Pues sí, si eso, la intromisión de una legislación nueva en una disposición constitucional había roto el orden constitucional, pues bueno, ya quedó restablecido. Ahora, naturalmente, se dirá lo mismo en relación a todo el plan B. ¿Qué es lo que yo creo que también hay que ser muy claros en qué es lo que está pasando? O sea, hay un plan B de reforma electoral que, como toda ley, en todo momento puede ser combatida en el máximo tribunal, o sea, en la Suprema Corte de Justicia, donde los ministros de la Corte dicen si se apega o no se apega a la Constitución, y eso pues no es una ruptura del orden constitucional, es parte de un proceso de construcción de la legalidad, de las leyes pues, del marco jurídico que solemos establecer se acaba. Estoy poniendo un lenguaje muy técnico, voy a tratar de simplificar muy rápido. Las leyes las aprueba el Congreso, muchas veces a iniciativa del presidente de la República, como fue el caso del Plan B. Y luego, ese Plan B, en este caso, como cualquier otra ley, puede ser revisada por la Suprema Corte, y la Suprema Corte dirá si es constitucional o no. Pero ese entre la publicación de la ley, la aprobación, publicación, y la decisión que tome la Corte no implica una ruptura del orden constitucional, sino un periodo de controversia entre posiciones.
Entonces, me parece que todo esto forma parte de estas discusiones exacerbadas, como lo decía al principio, que nos hacen perder de vista pues la justa dimensión de los procesos que pues están normalizados en nuestro sistema político. Sí, Arturo, coincido plenamente en ese punto de que justamente la subsistencia del orden constitucional se muestra y se confirma y se fortalece cada que en un tramo específico hay una impugnación de un resolutivo del poder legislativo a instancias de una iniciativa del poder ejecutivo que resuelve el poder judicial. Eso pasa montones de veces, pero en la retórica apocalíptica de los opositores, esto fue una ruptura del orden constitucional que me parece que fue uno más de los despropósitos discursivos que están tan en boga. Gracias, Arturo. Temoris, bueno, y finalmente, ¿qué onda? Si no entra el plan B, ¿cómo va a quedar el escenario electoral rumbo a 2024? ¿Desasiado, conflictuado? Viene luego lo que dicen ya el plan C, Temoris, que vienen los 4 consejeros electorales, que en un proceso que también está siendo muy impugnado, pero todo apunta a que serán personajes muy relacionados con la 4T, y entonces el plan C significaría que hubiera 4 nuevas consejerías electorales que sumadas a 4 que ya se hicieron, aunque haya ahí jaloneos, indefiniciones, pero podría ser que el plan C fuera a tener el número suficiente de consejeros electorales que pueda afinar en la práctica el proyecto electoral 4T, que si no pasó como plan A ni plan B, puede caminar por ese plan C. Perdón por el enredo, Temoris, pero ¿qué opinas? Bueno, efectivamente, ni el plan A, ni el plan B, ni el plan B, ni el plan C, ni salvan a la democracia ni la destruyen. O sea, son parte de los procesos democráticos. Todo lo demás son exageraciones absurdas que me parece que ponen en ridículo a la gente que lo sostiene. Todos los politólogos que se pusieron a decir o sea, que la democracia le van a poner jaque mate, me parecieron que se faltaban el respeto a sí mismo por su entrega a argumentos propagandísticos, cuando en realidad lo que estamos discutiendo son características, son como elementos que están alrededor de un núcleo duro que está bastante sólido, que son ya los procesos electorales en México. Si Edmundo Jacobo se queda, pues a mí, o sea, yo pienso que esta eternización que está llevando es nociva pues para la estructura electoral, para la estructura del IFE, pero tampoco es algo que lo vaya a destruir, esto ya está muy armado, entonces, bueno, pues está bien, llegan 4 nuevos consejeros. Aquí la postura de la oposición anunciada desde el año pasado de no vamos a negociar absolutamente nada, pues va a afectar a la oposición, porque lo que queda es que Morena efectivamente coloque sus piezas. Si la oposición quisiera negociar, de los 4 consejeros podrían llevarse 1 o 2, que no es para nada lo mejor para el sistema electoral, porque finalmente el Consejo General del INE, en lugar de ser ciudadano, apartidista, pues sigue quedando, como lo ha estado todo este tiempo, en manos de los partidos políticos. Pero bueno, le daría la oportunidad a la oposición de hacer una negociación productiva. En ausencia de esa negociación que todavía se podría dar, todavía podríamos ver que de pronto se pongan de acuerdo y se cree una mayoría de 2/3 para aprobar a algunos, pero en ausencia de esto se van a ir a la insaculación sobre un universo de candidatos que todos han pasado ya por un consejo consultivo controlado por Morena. Entonces, lo más probable es que esa insaculación arroje que queden los 4 consejeros que, aunque pueden ser cercanos a Morena, o por lo menos aprobados o con el visto bueno de Morena. Y eso no va a destruir la democracia. Ya antes el Consejo General ha estado en manos de gente aprobada solamente por el PRI y el PAN, y ahora lo estaría por gente de Morena que no puede, esos consejeros no pueden alterar las estructuras fundamentales del INE. Ellos establecen una serie de lineamientos que la Secretaría Ejecutiva, en donde está Edmundo Jacobo, tiene que llevar a la práctica.
pero o sea, esos lineamientos no van ni a destruir nada, ni a alterar nada fundamental. Son cosas que van a llevar el funcionamiento del INE hacia cierto lado, pero tienen un margen muy estrecho por donde actúan. Entonces, pues bueno, o sea, finalmente yo creo que vamos a ir a otro proceso con un INE que ha funcionado bien en los últimos años, no en 2006, obviamente no con Luis Carlos Ugalde, pero que permitió que, por ejemplo, en 2018 Andrés Manuel ganara la presidencia y que nadie, ni Morena ni la oposición, impugnó sus resoluciones en el proceso de 2021. Ahora será distinto un poquito, pero en el fondo es una institución que ya está en marcha y que no tenemos que temer nada al respecto. Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué onda? ¿El espejismo democrático o la democracia plena, como tú lo decidas, ni se crea ni se destruye, solo se transforma? Y en ese sentido, el plan A o el B o el C, ¿cómo crees que pueden afectar o no el desarrollo de la jornada electoral y la apreciación o validación de resultados en 2024? Bueno, el INE está sobrevalorado, ¿no? No tenemos una democracia perfecta. Teníamos una democracia muy defectuosa que con lo poco que nos daba nos sentíamos contentos después de venir de un siglo entero de manipulación, monopolio del poder, fraudes electorales sistémicos y negación de la participación ciudadana. Pero recordemos el viejo tema del financiamiento. Fue el tema de la primera elección que validó INE-IFE, ya independiente y autónomo, que fue la de Vicente Fox contra Francisco Labastida. Se le escapó de las manos ese asunto y luego se tuvo que arreglar entre los propios partidos políticos, negociando ya con Fox presidente, perdones mutuos, en el caso del Pemex Gate y los amigos de Fox. Después se vino la debacle de 2006, donde ese IFE en ese momento permitió el uso de recursos provenientes de nadie sabe dónde para campañas sucias en contra de Andrés Manuel López Obrador, la mano persistente del gobierno de Vicente Fox metida en el tema también, la manipulación de los gobernadores a través del CENTE, del Bester Gordillo. ¿Dónde estaba ahí la democracia perfecta que se quiere defender? Y en 2012, con el manejo de Televisa para construir Enrique Peña Nieto y luego el uso de recursos públicos de los gobiernos estatales y del sector privado a más no poder para construir esa candidatura, el dinero fluía alegremente en la campaña de Enrique Peña Nieto, hasta en los estados donde gobernaba la oposición. Fue cuando aquí en 2012 en Guanajuato el PRI ganó la presidencia municipal de León con la alcaldesa Bárbara Botello, ¿no? Porque tuvo una gran cantidad de recursos que nunca antes había tenido el PRI desde que era oposición en Guanajuato. Y en 2018 yo voy a discrepar de Temoris porque yo creo que el INE ahora no tuvo nada que hacer frente a la avalancha de votos en favor de Andrés Manuel López Obrador, que era más bien el hartazgo con muchas de las cosas que habían pasado antes y que no había manera de que nadie hiciera ahí el ridículo presentando alguna inconformidad con las diferencias que se dieron. Entonces, además, en el camino está estas transformaciones a las que le metieron mano políticos como Manlio Fabio Beltrones, como Emilio Gamboa, como la propia Elbester Gordillo, como los Chuchos, como el PAN de la época, Gustavo Madero, etcétera, repartiéndose los cargos alegremente y haciendo un consejo de cuotas. Entonces, bueno, esa democracia seguía por construirse. Teníamos que hacerlo. Pero yo creo que los tiempos con los que Andrés Manuel López Obrador planteó su reforma no fueron los idóneos, porque nos metió en esta dinámica en la que estamos metidos ahora, que ciertamente va a marcar el 2024, pase lo que pase. Y además la propia torpeza de la oposición al politizar el asunto al máximo. Digo, la torpeza viene de todas partes. ¿Sí? Yo creo que tiene más responsabilidad en este caso el presidente y Morena, porque son los que traen la dinámica, los que inician el juego y nos meten a todos en una situación que a mí no me preocupa tanto, porque puede ser al final del día para bien. O sea, porque va a desnudar todo lo que antes valoraba cierta clase política e intelectual como un acuerdo funcional, casi un acuerdo mafioso para salir adelante del tema de la transición o de la sucesión en el poder, ¿no? Y que veíamos que permitía que metían la mano muchos actores ajenos. Entonces, esto puede que truene, pero para que surja algo nuevo que tendremos que construir los mexicanos y que tampoco será perfecto,
sin duda. O no tendremos la capacidad y a lo mejor nos sumergimos en una grave crisis, pero son tiempos interesantes, como dice el clásico, ¿no? Bien, Arnoldo, pues gracias. Arturo Rodríguez, llega el momento, son las 2 de la tarde con 50 minutos de entrarle al postrecito que puede ser de sus 3 minutitos, 4, o sea, tenemos tiempo para un postrecito amplio. No necesariamente tiene que ser coahuilense, Arturo, lo que tú decidas. Adelante, Arturo. Pero ¿cómo va la Híjole, elección pues allá? Sí es importante saberlo. Pues sí, pero a es ver. que en realidad el contexto coahuilense político en este momento es un poco tranquilo porque estamos en un periodo de intercampañas, ¿no? Este mes y medio que se establece entre el periodo de precampaña y campaña y que creo que en mayor o menor medida, pero creo que los 4 candidatos a la gobernatura lo han respetado. Sí hubo una nota ayer del colega Leopoldo Ramos en La Jornada, que ha llamado mucho la atención por las implicaciones. Es esta falta de formalización de la candidatura de Armando Guadiana, así como de las candidaturas a diputados locales, a pues 20 días de que inicie el periodo de campaña. Ya todos, o sea, los demás candidatos, creo que el primero fue Evaristo Lenin Pérez, el segundo fue Ricardo Mejía, el tercero fue Manolo Jiménez, el primero del Verde UDC, el segundo del PT, el tercero del PRI-PAN-PRD. Pues ya en la semana pasada tomaron posesión o tomaron protesta como candidatos formalmente de sus respectivos partidos, los partidos que los abanderan, pero en el caso de Morena no, y eso pues sí ha llamado la atención. Creo que es lo único que en este momento podríamos decir que resulta destacado en el proceso electoral coahuilense, donde además hay un montón de temáticas y de asuntos en un estado como seguramente los hay en todo el país. Yo creo que vale la pena significar una vez más, ya a una semana prácticamente de realizada la marcha del 8M. Creo que la visibilidad que han tomado diferentes temáticas del feminismo y de la lucha de las mujeres por conquistar condiciones de equidad y bueno, lamentablemente con una demanda vigente como lo es la de la seguridad personal, pues nos convoca a mantener la atención en la agenda de género, aún siendo vatos, ¿no? Porque también creo que llegamos a un siendo momento... morros, Arturo, Sí, Arturo, somos morros. no somos Somos vatos, yo morros. sí somos vatos, ¿no? U hombres sin H y con B Somos, chica. Que, Hombres. oye, es que sí, hay una necesidad, yo creo que de atender asuntos en algún momento, en la primera etapa del proceso feminista que se ha desarrollado en México, creo que había una demanda muy clara para que los hombres no hablaran, que dejaran hablar a las mujeres y que fueran periodistas mujeres pero me parece que hoy la gravedad de las cosas exige que todos estemos ahí, pues tratando de poner el dedo en la llaga, que a muchos no les gusta, que a muchos prefieren voltear o convertir en un tema de politización partidista o electoral, pero que, como lo hizo Gustavo de Hoyos, ¿no? Que se arrogó el tema el día de ayer, pero me parece que a final de cuentas es un tema que nos compete a todos y que tiene que ir pues generando una conciencia de las cosas que se tienen que cambiar, pues para que podamos vivir en condiciones auténticas bajo el principio de igualdad. Y bueno, este era mi comentario respecto a la marcha. Bien, Arturo. Temoris Greco, postrecito, por favor. oye, de acuerdo totalmente con Arturo en que eso es tema de toda la sociedad, una sociedad sana, una sociedad donde toda la gente pueda estar segura, sentirse realizada, tener oportunidades y es una tarea que compete a la sociedad completa.
y que no solamente tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con todas las minorías étnicas, religiosas, sexuales, con todo el mundo. La exclusión y la intolerancia no nos van a llevar a ningún lado. Y bueno, también nada más aclarar, yo no dije que el INE, antes IFE, funcionara bien o perfectamente, tiene 1000 deficiencias, pero estas reformas solamente estaban atendiendo una parte de los problemas del INE y no los fundamentales. Por ejemplo, uno de los que menciona Arnoldo, que es el tema del financiamiento ilegal de las campañas. Absolutamente todos los partidos en este país manejan dineros que no están fiscalizados y que o sea, apoyos en especie, todo tipo de elementos que están violando las leyes electorales. Y eso el INE no ha sido capaz de detenerlo. Y los partidos, que son los que hacen estos cochupos, pues no le van a dar al INE los dientes que necesita para hacerlo. Y la otra es que en 2021, donde no hubo una enorme diferencia de 30 millones de votos, o sea, que hubo bastante equidad entre lo que obtuvo Morena y lo que obtuvo la oposición. Yo no vi a Morena quejándose del INE. Hubo otras quejas de varios partidos, todo eso, pero yo no vi a Morena quejándose del INE. Morena perdió bien, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde perdió la mitad de la ciudad. Morena lo aceptó como buena competidora, así, sin estarle echando la culpa al Consejo General o eso. Si hay personas aquí que los que saben mejor, pues bueno. Y me da muchísima risa, me dio mucha risa ahorita, porque bueno, hay varias personas que están que Temoris es del PAN, Temoris es del PAN. Y bueno, Eduardo García dijo ya de plano, Temoris es de ultraderecha. Pues sí, ya casi fascista, nazi, de todo lo peor, todo lo peor. Solamente porque no veo las evidencias que esta persona seguramente tiene y que podría aportar de que el INE está haciendo fraude. Pero bueno, lo que realmente es mi postrecito es que el lunes vamos a estrenar con mis compañeros de Ojos de Perro, con Juanjo Rodríguez, que hace la música y el diseño de audio y el montaje. Yo llevo la conducción, una serie, un nuevo programa de podcast que se va a llamar Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder. Vamos a anunciar ya más detalles porque todavía faltan algunos cositas por afinar, pero sí es muy importante para nosotros que la gente nos eche la mano con su suscripción a esta nueva plataforma en la que vamos a hacer este proyecto que empieza el lunes, como les decía, en redes lo vamos a visitar y pues también invito a que nos sigan en Temoris, en @Temoris, Instagram y Twitter, y en facebook.com/Temoris, porque ahí es donde vamos a anunciar qué es lo que vamos a estar haciendo con este nuevo programa, que ya pues iremos poniendo los detalles. Necropolítica. Muy bien, Temoris, estaremos atentos. Arnoldo Cuellar, ahora sí, postrecito, el final del final. Creo que aquí hubo algo peor, Temoris, dijeron que eras del Cruz Azul. No, pobrecitos, con todo el respeto y cariño para los compas del Cruz Azul, que son aguantadores. Sí, son aguantadores, claro. Yo nada más Arnoldo. que en Guanajuato regresaron las masacres este fin de semana y tenemos un terrible asunto de 6 mujeres desaparecidas en Celaya desde hace algunos días, que ya subió también a tema nacional, de las que pues se desconoce totalmente su paradero. Se hablaba de una 7ª, creo que esta sí apareció. Todo esto ocurre al mismo tiempo que el fiscal Carlos Samarripa rendía su informe ante los diputados en el Congreso como fiscal autónomo y comparecía ayer lunes a una mesa muy controlada por la mayoría panista, donde los diputados tenían solo 2 minutos para sus planteamientos, los callaban a los de oposición cuando excedían ese tiempo. El fiscal contestaba si quería, si no quería no contestaba, la mayor parte de las veces se iba por las ramas, y el PAN defendiéndolo a ultranza. Yo que vi un rato la comparecencia, los pronunciamientos de los diputados panistas eran del tipo de ¿cómo le hace usted para tener tan buenos resultados? Platíquenos cómo es que Guanajuato ha ganado tantos premios de excelencia en su fiscalía que realmente los ciudadanos no ven por ninguna parte, ¿no? Y bueno, Samarripa está cumpliendo 13 años al frente de la fiscalía. Al gobernador Diego Sinue le falta 1 año y medio para terminar su encargo y Samarripa seguirá ahí
como otra cuestión que va a plantearse como un tema muy serio en las campañas que vienen hasta 2024. Nada más comentar con respecto a las movilizaciones del 8M, que hoy por hoy en Guanajuato el único movimiento claro de oposición y de crítica a los partidos gobernantes, que la mayoría son del PAN, a los posicionamientos del Congreso panista, a la negación de derechos que hace este Congreso sistemáticamente, es el movimiento de las mujeres. Es el que más convoca, es el que mejores movilizaciones ha hecho. No se limitan al 8 de marzo, lo han hecho en muchas otras ocasiones en Guanajuato. Han movilizado, por ejemplo, a la base estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Las buscadoras que se conformaron también hace no mucho en Guanajuato, hace unos 2 o 3 años, son en su mayoría mujeres. Algunas de ellas participaron en las marchas del 8M. Y creo que hoy, ante la ausencia total de una oposición desde la política, entre la desorganización enorme de Morena y sus luchas intestinas, donde se preocupan más por acuchillarse entre ellos que por criticar al PAN, y entre la cooptación que ya hizo el PAN, o la fagocitación, mejor dicho, del PRI, del PRD, etcétera, pues es la única oposición social que se ve en este momento en Guanajuato. Un Guanajuato controlado 30 años por el Partido de Acción Nacional, 31 para ser exacto, ¿no? Híjole. Bueno, pues Arnoldo Temoris, Arturo, que mira, está buscando la verdad en medio de aquí de la computadora. Arturo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Hoy han sido particularmente rudos con Temoris en el chat. Sí. No se manchen. Ya cruzazulinio, derechoso. Gay no es insulto, pero. ¿Tampoco cruzazulino? Bueno, tampoco Cruz Azulino. Oye, que es panista porque anda de azul. Sí, no, pues ahora sí que el tema con el Cruz Azul para mí era que yo decía, pues para los que les gusta el fútbol, que padre, ¿no? Un equipo que es cooperativa, pero pues luego, cabrón, con tanta trancería y cosa que sale. Sí, yo creo que esta sí es la bronca, la cooperativa que está en unos libros. Sí, Ni el Tuca Ferretti podría salvar eso. Sí. Arturo, gracias desde las tierras periodísticas del Llantos Laguna. Arturo Rodríguez. Ojalá, yo era más de zaraperos. De zaraperos de béisbol, los zaraperos de Saltillo. Macaneo. Bueno, el deporte seccional. Bueno. Temoris, yo macaneo. Sí, tú macaneas. Los Arriba de 300, Arturo. Los lloraderos de Saltillo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo zaraperos? Lloraderos. Zaraperos. Temoris, gracias, buenas tardes. Oye, gracias y también gracias porque sí, pues hoy dieron duro, normal, está bien, pero también salió gente que está muy amablemente diciendo que les importa que esté aquí a pesar de que no traiga barba y bigote, que pueden esperar a que las cosas cambien. Entonces, Eso. bueno, les agradezco mucho y sobre todo a ustedes y a nuestra querida Adrianita Buentello que está detrás y al compa que está en los controles. Gracias y nos vemos el próximo martes. Andrés Ramírez. Muy bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Saludos y gracias por acá. Bueno, al chat rápidamente, que bueno, sí que les preocupa lo de López Obrador y la posibilidad de que se extienda en el poder. Si tienen a Edmundo Jacobo y tienen a Carlos Amarripa, pues también la oposición les gusta mucho el síndrome de Porfirio Díaz, ¿no? Así es, Arnoldo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Arturo Temoris. Arnoldo, hasta pronto.